Hola, ¿qué tal? Soy otra vez yo, Jesús. Entonces, bueno, el día de hoy bueno, en esta ocasión, o el día de hoy, no sé cuándo estés viendo esto, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los antónimos, ¿no? Que, bueno, no es tan necesario caer en cuenta de qué es un antónimo, porque, pues naturalmente ya lo deberíamos de saber. Ya es como muy conocido, ¿no? Desde primaria lo sabemos. Pero bueno, vamos a definirlo para que haya un entendimiento, ¿no? Para que sepamos bien. Entonces, pues simplemente los antónimos son palabras opuestas, ¿no? Son palabras opuestas, ¿no? Sencillo, ¿no? Y no hablamos de la palabra, sino como tanto del significado, ¿no? Eh, en un contexto. Siempre es, bueno, soy estudiante de ciencias sociales, entonces siempre vamos a hablar del contexto, pero vamos a definirlo así, ¿no? Palabras opuestas, antónimos, ¿no? Sencillo, hasta aquí lo entendemos bien, ¿no? Como tenemos el antónimo de, vamos a poner ejemplos pequeños, ¿no? Perro, gato, ¿no? Campo, ciudad. ¿Qué otra cosa podremos tener como antónimo? Incluso hablamos como de ya de las diferencias entre ya del género de la palabra, ¿no? Gallo, gallina, campo, ciudad, perro, gato, ¿no? Hasta aquí lo tenemos como sencillo, ¿no? Antónimos, palabras opuestas, tenemos ejemplos: perro, gato, campo, ciudad, gallo, gallina, ¿no? Tenemos pues el contexto, ¿no? De, en este caso, pues, mascotas, en este caso de desarrollo humano o localidad, vamos a dejarlo en localidad, en este caso de género. Yo sé que hablamos como de sexo naturalmente, pero vamos a dejarlo de género porque nos estamos refiriendo más que a los animales en sí, nos estamos refiriendo a las palabras, ¿no? Como lo dijimos aquí. Entonces, por división así, entonces la palabra no tiene sexo porque no tiene órganos sexuales. Estamos hablando del signo gallo, del signo gallina, simplemente, ¿no? Entonces, por eso es que nos referimos mucho a género en este sentido, ¿no? Pero bueno, sí, hay que caer en cuenta, ¿no? De la diferencia de género y sexo. Pero bueno, ahorita no es el punto, ¿no? No estamos hablando de sexología ni de educación sexual, que es muy importante. Bueno, tenemos hasta aquí lo que son las antónimos, ¿no? Sencillo. No hay mucha diferencia, ya vimos, el contexto es necesario para entender la diferencia de palabras. Vamos a poner un poquito de más ejemplos para abrir un poco más la mente de algunas palabras que podrían sonar necesarias, ¿no? Entonces, pues vamos a consultar un poco de esta pequeña guía que nos muestra un poco sobre los antónimos. Entonces, es el significado opuesto, ¿no? O palabras con el significado opuesto, palabras opuestas, ¿no? Entonces, tenemos las opciones así. Vaya, vaya. Ok. Las opciones del examen, bueno, los reactivos van a venir de una forma similar a esto. Tenerlo así.
Cuando llegó la policía, el camino estaba despejado. Hasta aquí en una oración normal, ¿no? En la instrucción nos va a decir busca la palabra opuesta o busca el antónimo de la palabra señalada, ¿no? En este caso la palabra señalada pues es la que está en mayúsculas. Hasta aquí todo sencillo, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere o qué opciones tenemos, ¿no? Tenemos como opciones: obstruido, flojo, cubierto y espacioso. Obstruido, flojo, cubierto y espacioso, ¿no? Tenemos estas opciones, simplemente. Cuando llegó la policía, el camino estaba despejado. Palabra señalada, despejado. Buscar el sinónimo, el antónimo que diga. De despejado tenemos obstruido, tenemos flojo, tenemos cubierto, tenemos espacioso, ¿no? Ok, vamos a tener aquí una trampita un poquito buena. Pero bueno, nada que no se pueda. Vamos con la primera palabra. Flojo. Cuando el camino estaba flojo, ¿no? No. O sea, ¿qué tiene que ver que esté flojo con despejado? O sea, aunque lo hablemos como de contexto, pues es como lento, como muy... Pues sí, a vuelta de rueda, a lo mejor podría ser a lo que se refiere con flojo, ¿no? Muy lento o así. Entonces, pues no, nada que ver, ¿no? Entonces eliminamos flojo. Espacioso. Espacioso es un sinónimo de despejado, ¿no? Estaba espacioso, estaba abierto, estaba... Entonces, pues también tenemos aquí. Y tenemos estas dos, cubierto y obstruido. Podrían ser lo contrario a despejado, ¿no? ¿Cuál de las dos es la correcta, no? Generalmente vamos a asociar cubierto con otra palabra que se refiera, ¿no? En este caso, la composición de la palabra cubierto. Vamos acá abierto, ¿no? Que es el sufijo, ¿no? Entonces así, ¿no? Podemos agregar el des, el prefijo. Entonces ya tenemos que en todo caso sería así. Cuando llegó la policía, el camino estaba descubierto. Palabra opuesta, cubierto, ¿no? Entonces no dice descubierto aquí, dice despejado, por lo cual podemos descartar cubierto, ¿no? Y la palabra correcta es obstruido, ¿no? Cuando llegó la policía, el camino estaba despejado, o de lo contrario, cuando llegó la policía, el camino estaba obstruido, ¿no? Entonces, hasta aquí, ese sería, ¿no? Una pregunta similar a las que vienen en el examen de Comipems. Así vienen como con este formato, según esto, ¿no? Entonces, pues es un poquito... nuevamente es analizar la pregunta, ¿no? Vamos a tener otra. La verdad es que las palabras aquí vienen muy, muy, ¿cómo se llama? Muy rebuscadas, ¿no? Son palabras que tienes que entender, ¿no? Entonces, bueno, ahorita te voy a dar un tip para que me entiendas a lo que me refiero, ¿no? Nos van a poner palabras complicadas, ¿no? Palabras que no son tan comunes en nuestro idioma, ¿no? O sea, que dices como de, ¿esto qué significa? Entonces, vamos a dar un pequeño tip. De hecho, creo que pues ahorita es buen momento para darlo. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicarte el tip. Este sencillo es leer el diccionario. Fácil, ¿no? Podemos leer muchos libros, podemos leer muchas palabras y claro que entre más leas, más rico se va a ir haciendo tu
vocabulario, ¿no? Sin embargo, el leer un diccionario pues es como darle un golpe un poco más directo, porque estás aquí leyendo las palabras y su significado directamente, ¿no? Entonces, perdón, vaya la redundancia, valga la redundancia. Eh, Vamos a leer el diccionario. Es un ejercicio muy a la mano, porque pues un diccionario no es tan difícil de conseguir. Entonces los encuentras en la biblioteca, en una papelería, hay unos baratos desde 15 pesos, ¿no? Entonces, pues leer un diccionario es algo que nos va a ayudar mucho, que nos va a favorecer mucho en encontrar el significado, porque reitero, aquí en el Comipens nos van a poner palabras muy complicadas. Entonces, si tú no conoces el significado o no sabes más o menos de qué trata, se te va a hacer complicado encontrar el antónimo. Y esa es precisamente la trampa, ¿no? Porque pues uno podría decir como, pues es que parece fácil, es que es relativamente fácil encontrar qué palabra es contraria, ¿no? La trampa aquí va a estar en los significados de las palabras que te van a poner. Entonces, como, eh, como tip, como consejo, leas un diccionario, ¿no? No diario, no lo hagas como... Sí, puedes hacerlo un hábito, ¿no? Y a lo mejor sería lo ideal. Pero pues con que leas unas 5 palabras diarias, a lo mejor si quieres 10, a lo mejor si quieres posteriormente 20. El chiste es que vayas aprendiendo, ¿no? Y obviamente, pues palabras un poquito más rebuscadas, ¿no? Rimbombante, eh, estrepitoso, ¿no? Entonces son palabras que a lo mejor uno no conoce o sabemos a qué se refiere, pero no las podemos definir, ¿no? Entonces por eso es cuando tenemos como el choque con este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces a eso nos va a ayudar mucho para los sinónimos, para los antónimos. Por eso es que, pues lo digo, ¿no? Entonces, Miguel fue acusado de ser falaz. Miguel fue acusado de ser falaz. Miguel fue acusado de ser falaz. ¿A qué nos referimos con falaz? Ahí viene, es una palabra difícil. Si no sabes qué significa, la llevas de perder, ¿no? Porque aquí en las opciones tenemos embaucador. Te los voy a poner tal y como dice. Embaucador. Irreal. Irreal. Aquí se supone que va un acento. Ahí está. Irreal. Artificioso. Y honesto. Entonces vamos a buscar como el significado de las palabras una por una para entender como un poquito mejor de qué va, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos tiempo. ¿Qué es embaucador, no? Primero que nada, ¿qué es falaz? Vamos a entender de qué trata la palabra que nos están poniendo, que nos están señalando, ¿no? Entonces, significado de falaz. Esto es para que veas un poquito la importancia del diccionario, ¿no? O sea, podremos definirla como de manera más directa, pero para que veas como más o menos. Falaz, que esconde una falacia. La declaración falaz se me hacía inconsistente y falaz como un espejismo. El encanto de la noche puede resultar falaz. Entonces, en otras formas, algo falaz es algo que miente, ¿no? O algo que no es real, ¿no? Entonces, falaz, algo que miente, algo irreal, algo, sí, mentiroso, ¿no? Algo no, no real. Entonces, después vamos a buscar embaucador. Y tenemos embaucador. Quiere decir que engaña
a alguien con palabras. Entonces es como casi lo mismo. Irreal, de hecho, también es lo mismo, ¿no? Es algo que no es real. Ahí tenemos honesto, es algo que dice la verdad o que alguien que dice la verdad. Y artificioso, que bueno, va más o menos como por lo otro, pero vamos a decirlo, ¿no? Sí, de hecho, sí, tiene más relación con aquello que es artificial, que no es de forma natural, digamos, en este sentido del significado. Entonces, que no es natural, aquí el significado tenemos que dice la verdad, aquí tenemos que no es real, aquí tenemos que dice mentira. Y la palabra que nos están señalando es algo pretencioso, algo que miente, ¿no? Entonces, Miguel fue acusado de ser falaz, ¿no? Miguel fue acusado de ser alguien que miente, ¿no? O de, sí, de ahí viene la palabra falacia, que a lo mejor vas a ver más adelante. Pero bueno, embaucador es similar a falaz, ¿no? Entonces, más que falaz, más que el antónimo es un sinónimo. Lo recortamos aquí porque no. Es un sinónimo de falaz, embaucador. Entonces, si nos pidieran un sinónimo, Miguel fue acusado de ser embaucador, ¿no? Irreal. Miguel fue acusado de ser irreal. Pues aquí nos estamos refiriendo a Miguel, ¿no? Y Miguel, pues no sabemos si es real o irreal. Entonces, pues tampoco es, ¿no? Entonces, este tampoco es. Este también ponemos un tache. Artificioso. Miguel no es natural. Entonces, pues no tiene nada que ver con falaz, ¿no? Entonces, pues tampoco. Lo contrario a falaz, que es algo que miente, es algo que dice la verdad. Entonces, Miguel es acusado de ser honesto. Quedaría como el antónimo, ¿no? La oración no tiene nada que ver, ¿no? Pero es eso. Miguel fue acusado de ser falaz. Miguel fue acusado de ser alguien que miente. Miguel fue acusado de ser honesto. Miguel fue acusado de ser alguien que dice la verdad. Es el antónimo de falaz. Entonces, pues sí, no olvides leer tu diccionario. Es muy importante que leas el diccionario, que leas mucho de todo, literatura, ciencia, incluso revistas de chismes, que te vayas haciendo de un vocabulario más rico, ¿no? ¿Y cómo? Pues con la lectura, ¿no? No hay de otra. Entonces, noticias, es muy importante, ¿no? Entonces, pues es necesario. Y como lo habíamos mencionado, no solo leas por leer, sino que adopta la lectura, mastícala, como dirían, digiérela y disfrútala, ¿no? Entiende de qué va, ¿no? Entiende a qué nos referimos con un párrafo, con lo que estamos leyendo, ¿no? En este caso una noticia, por ejemplo, de qué trata, entiende su contexto y todo eso, ¿no? No nada más leas por leer. Entonces, bueno, hasta aquí sería como todo lo de antónimos ahorita. ¿En qué se utilizan los antónimos? Bueno, pues se pueden utilizar para muchas cosas. No. Se pueden utilizar pues también para la redacción, ¿no? Cuando no entiendes cómo contradecir algo que estás escribiendo o cómo demostrar una idea opuesta, pues ocupas los antónimos, ¿no? Entonces, pues también son muy importantes para escribir, para entender una lectura. Y bueno, eso sería como todo por ahora de los antónimos. Espero que no te hayas llevado ninguna duda, porque yo creo que el tema es demasiado sencillo. Entonces, bueno, hasta aquí es todo.